Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán, aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que sea de su agrado. Sin más Naruto, comencemos. Capítulo 1. El resurgir de un nuevo titán después de que Dios me mandara al universo de Godzilla. Yo estaba emocionado porque iba a ver a los titanes más famosos de las películas de Monsterverse. Pero también tenía un poco de miedo, ya que tendría que tener cuidado de los titanes que pueda estar en su territorio y que quieran pelear conmigo. Eso no quiero pasarlo por ahora. Ahorita necesito crecer más y estar en un tamaño considerable como para enfrentar a los titanes y defenderme de ellos. Después de que yo pudiera nacer, me puse a cazar a dinosaurios más pequeños para poder alimentarme y tomar agua. Mi altura no es tan grande, pero es suficiente como para defenderme de los grandes depredadores, y buscaba una cueva para pasar la noche ahí. Mi nueva vida en este mundo lleno de titanes. Me ha gustado demasiado, aunque me siento triste por mi familia. Pero no tengo por qué preocuparme, ya que Dios los protegerá a ellos, eso me alivia bastante. Así paso los días donde salía de mi cueva e iba a cazar mi alimento para saciar mi hambre, y algunas veces me iba al mar para cazar algunos peces o dinosaurios más grandes. Vaya, hoy sí comí demasiado, me siento lleno. Y así estuve caminando por todo el lugar en donde estaba. En ocasiones me topé con todo tipo de dinosaurios, desde herbívoros hasta carnívoros, pero ellos se alejaban de mí ya que era un poco más grande que la mayoría de depredadores en la tierra. Mis pisadas eran algo fuertes. Lo suficiente como para hacer temblar la tierra un poco. Era interesante estar en la época de los dinosaurios, ya que podía ver algunos de mis dinosaurios favoritos cuando era un niño. Hasta ahorita no me he topado con ningún titán o que he estado en su territorio, y eso me alivia bastante. Debería de probar mis habilidades con algún dinosaurio, a ver si puedo corromperlo. Así que decidí probar mis habilidades nuevas. A ver, por lo que tengo entendido, el King Titán puede lanzar meteoritos pequeños. Generar un puño de poder que lo suficientemente poderoso como para matar a todo lo que esté en su camino, y creo que tengo un rugido muy poderoso como para aturdir a las criaturas, y creo que algunos titanes también. Y creo que puedo generar corrupción y controlar a los animales inferiores a mí y controlarlos como una colmena. Vamos a probar el puño de poder. En lo general, el King Titán lanza 3 golpes al suelo y mata a todos los que se encuentre en su alcance. Alce mi puño izquierdo y me concentré en enviar la energía corrupta a mi puño, y una vez cargado dejo caer mi puño, ocasionando una fuerte expansión de aire que arrasó con todo lo que estuviera a su alcance. Árboles y dinosaurios que se encontraban ahí salieron volando por la expansión de aire. Di otros 2 golpes más y se volvieron a generar la expansión de aire. Vaya, para ser mi primer intento no está tan mal, pero me siento muy cansado. Creo que puse mucha energía en ese golpe, pero bueno, ahorita necesito descansar un rato para reponer mis energías. Así me fui a mi cueva para poder descansar y recuperar energías que gasté en esos 3 golpes que pude hacer. Pero cuando crezca más y más hasta llegar a mi altura máxima, podré generar más daño a mis enemigos. Pero también me preguntaba qué pasaría si les lanzo el golpe de poder a un titán en vez de lanzarlo hacia el piso. Yo creo que generaría un gran daño a mi oponente, tal vez lo haga algún día de estos. Cuando llegué a mi cueva me acosté en el piso y cerré los ojos para poder dormir muy a gusto. Y así estuve haciendo mi rutina durante muy largo tiempo. Los días pasaban a meses y los meses a años. Mi rutina era diaria: comer algunos dinosaurios, algunas veces me iba al mar para poder cazar algunos peces grandes y probar mis habilidades con algunos dinosaurios que me encontraba en algunas zonas. Hasta hoy tengo una altura de 50 metros de alto, es muy buena altura para ser alguien como yo. Unas horas más tarde. Las horas pasaron y estaba buscando un refugio para pasar la noche, aunque podría dormir al aire libre. No quiero arriesgarme que un titán me mate cuando estoy dormido. Pero no encuentro una cueva que sea lo suficientemente grande como para meter mi cuerpo ahí. Estuve caminando por unos minutos más hasta que encontré una cueva algo grande. Lo suficiente como para meter mi cuerpo.
Esta cueva se ve muy bien como para dormir. Aunque se me hace extraño que una cueva sea así de grande, tendré que tener cuidado por si algo está ahí adentro. Caminé hacia la cueva y estuve explorando por dentro a ver si algo se encontraba en esa cueva. Entre más me adentraba a la cueva, más oscura se hacía. Por suerte tengo una vista mejorada para ver en la oscuridad. Caminé y caminé hasta que pude ver una luz al final de la cueva, así que me acerqué y pude ver muchas telarañas alrededor de la cueva y parecía que era el final de la cueva. Yo me mantuve cauteloso por si algo aparecía, pero de repente pude notar cómo las telarañas se empezaron a mover y yo me mantuve alerta en todo momento. Sabía que algo habitaba en esta cueva. En una esquina de la cueva se empezó a mover como si algo estuviera a punto de salir de ahí. Pasó unos segundos y finalmente pude ver lo que emergió del suelo. Era una araña gigante, más grande que cualquier araña que pude ver en esta época. Tenía en su espalda muchos hongos. La araña me veía muy amenazante y se veía que quería atacarme. Yo estuve en guardia por cualquier movimiento que hacía la araña. Alcé mi cola y la azoté contra el suelo, queriendo intimidar a la araña, pero parecía que la hice enojar. Entonces la araña se me acercó a mí e intentó atacarme con una de sus patas. Yo pude esquivar el ataque de la araña y le di un puñetazo en la cabeza, lo que hizo que la araña se hiciera para atrás. Aproveché el momento de la araña, estuvo un poco aturdida y la embestí con unas de las paredes de la cueva. Le iba a dar otro puñetazo, pero la araña me alejó con unas de sus patas. La araña se puso de pie y se lanzó en contra mía y se subió en mi espalda e intentó morderme con sus colmillos. Yo como pude me lo intenté quitar de la espalda y también, evitando que me mordiera en un descuido de la araña, la agarré una de sus patas y la lancé hacia el piso estando boca arriba. Alcé mi pata derecha y pretendía pisarla, pero la araña soltó su telaraña en mi cara y eso evitó que pisara en otro lugar. La araña me lanzó una de sus patas y me pegó en el estómago y lanzó otro golpe que me hizo retroceder. Al final pude quitarme la telaraña de mi cara y la vi enojado. Yo, maldita araña repugnante. Nota: cuando hablo es por mente. La araña se abalanzó en contra mía, pero yo di un giro y con mi cola le pude acertar un buen golpe y la pude mandar a volar hacia una pared. Me lancé hacia la araña y la agarré una de sus patas y con fuerza se la arranqué. La araña se estremeció del dolor al sentir que le arrancaron una de sus patas. Lancé la pata a un lado y alcé mi puño y con gran fuerza le acerté el puñetazo en la cerveza de la araña. En respuesta de esta alzó otra de sus patas y me rasguñó en el pecho. Yo solté un gruñido de dolor y la araña aprovechó eso y se abalanzó contra mí, arrinconándome en la pared e intentó morderme. La araña, en un intento de enterarme sus colmillos, intentó morderme en el cuello, pero reaccioné a tiempo y pude esquivar la mordida, ocasionando que los colmillos de la araña se clavaran en la pared. Yo aproveché eso y con mi fuerza la empujé hacia atrás, ocasionando que los colmillos de la araña se desprendieran de ella y brotara sangre de esta igual. Yo aproveché y me lancé hacia ella y la tomo de mis brazos y la levanto y le muerdo el cuello de la araña. La araña como pudo intentó deshacerse de mí, pero mi mordida era tan potente que no pudo liberarse de mí. Entonces alzó una de mis patas y le pisó el abdomen de la araña y jalé hacia atrás. La araña, al sentir eso, intentó liberarse de mí, pero no podía. Tiraba con más fuerza hasta que pude lograr arrancarle toda la parte delantera de la araña, dando fin a la pelea. Yo solté los restos de la araña y la dejé que caiga al suelo. Yo estaba cansado ya que tuve mi primer enfrentamiento con un titán. No era el más grande, pero tampoco era el más pequeño. Nota: la araña mide unos 48 metros de altura. Estaba cansado, que hasta me dio hambre en el proceso, y lo único que tenía era el cadáver de la araña, así que me dispuse a comer el cadáver de la araña junto a los hongos que tenía. Ya terminando de comer me dirigía hacia la entrada y una vez estando ahí me puse en el suelo para reposar la comida. Y pensar que pude ganar en mi primera pelea, pero también esa araña me hirió en el pecho. Lo bueno es que no utilicé mis habilidades, ya que, si lo hubiera hecho, estaría cansado mucho antes y tal vez tuviera más heridas. Así que dejando eso de lado y empecé a cerrar mis ojos para dormir. A la mañana siguiente, me desperté con los rayos del sol que brillaba con intensidad y ya estando abriendo mis ojos poco a poco. Ya están abiertos y que mi vista se aclareciera, me levanto del suelo y bostezo un poco y veo mi entorno y me puse a caminar un poco. Unos minutos más tarde. Estuve caminando por unos minutos hasta que pude ver el mar y me acerqué para tomar algo de agua.
Una vez que terminé de tomar agua estuve viendo el mar abierto. Veamos, le pedí a Dios que haya una zona de pura radiación y corrupción en esa zona, y ya sé en dónde se encuentra, así que vayamos ahí. Yo me metí al agua y cuando sentía que era un poco profunda me lancé todo el cuerpo completo al mar y empecé a nadar hacia la zona donde había una vasta cantidad de radiación y corrupción. Una vez que estaba más alejado de la orilla me sumerjo más profundo del mar. Otro dato que pude averiguar es que puedo respirar en el agua ya que tengo unas pequeñas bancarias que me permite respirar bajo el agua. Antes que pudiera descubrir eso yo salía del agua por cada cierto tiempo. Ya que pensaba que no podía respirar bajo el agua hasta que hice el experimento de soportar la mayor cantidad de tiempo debajo del agua y ahí es donde me di cuenta que podía respirar bajo el agua. Estuve nadando por algunas horas hasta que a lo lejos pude ver una isla en medio del extenso mar abierto. Así que nadé un poco más rápido y solo me tomó 2 horas en llegar. A pisar tierra pude notar que la isla está lo suficientemente grande para mí y que aquí me iba a quedar para siempre ya que pude detectar la corrupción en la isla y también pude sentir la radiación que emanaba y esto también me servía como fuente de alimento. Y así me la pasé todos los días en la isla donde me alimentaba de la corrupción y de la radiación. Algunas veces salía de mi isla y nadaba y los océanos para poder ver dónde estaban las cuevas subterráneas donde me pueden llevar a otro lugar del mundo. Con el tiempo pude descubrir algunas cuevas subterráneas y que también había una que fijaba hacia mi isla y eso era muy bueno. Los meses pasaron y fui creciendo poco a poco y haciéndome más fuerte y con mayor poder destructivo con mis habilidades. A lo largo que pasaba pude ver por una ocasión a un pariente de Rodan surcando los cielos pero esa pariente de Rodan estaba muy lejos así que no pudo verme. También pude toparme con algunos mutos, algunos eran hembras y otros eran machos y todos terminaron siendo asesinados por mí. Los miles y millones de años pasaron y casi era el evento en donde los dinosaurios se iban a extinguir y daría paso a la especie humana y de ahí para adelante se vendrían los acontecimientos de las películas de Godzilla. Yo estaba emocionado ya que podría enfrentarme al dragón de 3 cabezas y tal vez solo tal vez me convierta en el rey de los titanes. El meteorito se estaba acercando cada vez más y más. Yo me estaba preparando para la llegada del meteorito y que extinguiera a los dinosaurios. La verdad es que sí voy a extrañar a los dinosaurios. Al final el meteorito cayó en la Tierra, arrasando con todo a su paso, matando a cualquier ser vivo en la Tierra excepto yo. Yo estuve en mi isla durmiendo cómodamente y creo que no voy a despertar en unos millones de años cuando el ser humano esté en el planeta Tierra. Ya tuve un poco de experiencia en combate cuerpo a cuerpo así que podré lidiar con algunos titanes que me pueda encontrar y algunos años podré ser el primero en enfrentarme al dragón de 3 cabezas antes que Godzilla. Tal vez seré el rey de los titanes. No lo sé, tal vez sí o tal vez no, pero eso lo sabré un poco más adelante. Fin del Capun.